No es un servicio más si piensa eso. Hoy está moviéndose una atmósfera del Espíritu Santo de Dios. Así que no se distraiga. Amén. Que cuando los leones callaban, yo no sé qué tenía Elías, que profetizaba y fuego caía. Yo no sé qué tenía.
quietud del Espíritu Santo de Dios pueda inclinar su rostro y cerrar sus ojos y decirle: Padre, quiero pedirte que en esta quietud que solo da el Espíritu Santo de Dios, quiero que llene mi vida. Y así como la quietud que nos habla Hechos 2:1, que dice que todos estaban juntos, unánime, con expectativa de esperar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra que de repente vino un viento recio. Y toda la casa, dice la palabra, que fue llena del Espíritu Santo de Dios. Ahí en esa intimidad que tú tienes, allí sentado, dile: Espíritu Santo de Dios, estoy aquí unánime, junto con todos mis hermanos, para pedirte, Espíritu Santo de Dios, que así como llenaste en Pentecostés a toda esa gente, lléname, Espíritu Santo de Dios. Dile ahí en tu intimidad, dile: Espíritu Santo, llena mi vida, llena mi corazón. Dile ahí: Espíritu Santo de Dios, llena mi vida. Cierra tus ojos. Es el momento que el Espíritu Santo de Dios abrió un espacio en tu vida para que tú pudieras estar en este lugar, para escuchar esta palabra, para que tú tuvieras ese momento, ese privilegio de recibir el toque del Espíritu Santo de Dios. Dile: Espíritu Santo de Dios, toca, llena mi vida con tu presencia, bautízame con tu poder. Dile: Espíritu Santo de Dios, bautízame con tu poder, porque sé que con el toque tuyo mi vida va a cambiar, mi vida va a ser diferente. Dile: Espíritu Santo de Dios, tócame en esta mañana, tócame a través de esta palabra y usa a tu siervo como instrumento tuyo. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana me coloco en tus manos para que no sea yo, sino que sea usted a través de mí. Te entrego toda mi humanidad, Espíritu de Dios, y te doy el permiso de que usted quite lo que tenga que quitar y coloque lo que tenga que colocar dentro del mensaje, pero que no sea yo, sino que sea usted, Espíritu Santo de Dios, a través de mí. Amén. Denle un aplauso al Señor. Le damos la gloria al Señor. En verdad, para mí es una bendición, un privilegio el poder predicar la palabra de Dios. El hecho de que el Espíritu Santo de Dios pueda abrir un espacio en mi vida para llevar la palabra de Dios, eso bendice a mi vida. Y esa bendición se extiende hacia mi familia y hacia toda la iglesia. Amén. Amén. Es una bendición, querido hermano, que usted esté aquí en este lugar para recibir una palabra de bendición para su vida y para que usted pueda recibir ese toque especial del Espíritu Santo de Dios. Quiero saber si hay algún hermano que nos visita por primera vez. Puede levantar su mano. Queremos conocerle, queremos bendecirle. Por aquí tenemos a una hermana, dos hermanas. ¿Cómo le dice la iglesia? Bien. Sean bienvenidos, hermano. De seguro el Espíritu Santo de Dios tiene una palabra para su vida, una palabra que va a bendecir su vida. Amén. Amén. También quiero dirigirme a todas las personas que están conectadas. Sean bienvenidos a través de las redes sociales. De seguro el Espíritu Santo de Dios trae una palabra de bendición para su vida. Amén. Amén. La gloria sea para Dios. Una palabra de parte del Espíritu Santo de Dios que trajo a mi vida
y que la había predicado antes, hermano. Pero el Espíritu Santo de Dios es el que nos ministra a nosotros lo que predicamos, la palabra. Y el Espíritu Santo de Dios nos hace entender. Y de seguro los pastores saben más que yo de esto. El Espíritu Santo de Dios nos hace entender de que no somos nosotros los predicadores eligiendo la palabra, sino es el Espíritu Santo de Dios que elige la palabra apropiada, que sea de bendición, acorde para la situación y el corazón de cada persona que va a escuchar esta palabra. Amén. Una palabra titulada Poder de lo Alto. Para los que tomen nota, pueden hacerlo con libertad y atesorar esta palabra de bendición para su vida. Y el que no trajo para anotar, esté atento y esté, así como decía al comienzo, en esa quietud de poder recibir esa palabra de parte del Espíritu Santo de Dios para que Él le pueda ministrar a su vida. Amén. Y quiero que usted pueda buscar en su Biblia, en Lucas 24:49. Me pueden decir amén cuando lo tengan listo. Lucas 24:49. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Aquí está hablando Jesús. Es aquí, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Voy a volvérselo a leer, hermano. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Una palabra de parte de Jesús hacia los discípulos, hombres comunes y corrientes, pero escogidos por Dios. Diga conmigo, escogido. Hombres comunes y corrientes, que quizás usted se pueda identificar con esos discípulos. Hombres comunes y corrientes, pero escogidos por Dios con un propósito de extender el Evangelio, de hacer conocer al Dios Todopoderoso, manifestarse a través de Jesús hacia otra persona que no conocían de Jesús. Era el propósito de Dios sobre los discípulos. Y viene una palabra de parte de Jesús para los discípulos en un momento donde los discípulos se encontraban en reposo, tranquilo, orando, esperando qué iba a pasar con ellos. Una palabra que viene de parte de Jesús hacia los discípulos después de su muerte. 40 días estuvieron los discípulos sin saber qué iba a pasar con ellos, qué iba a pasar con su ministerio, con el llamado que Jesús le había hecho a ellos en escogerlo como sus escogidos para extender el Evangelio. Un momento difícil, y quizás usted se puede identificar con los discípulos. Un momento difícil para ellos en su vida como ministerio. ¿Qué va a pasar con nosotros ahora que Jesús ya no va a estar con nosotros? Eso eran los pensamientos, la forma de pensar, el sentimiento, el estado emocional de los discípulos. Quizás los discípulos cayeron en desánimo, tristeza. Quizás por la mente de los discípulos pasó el renunciar, en decir, no sigo, en predicar la palabra de Dios, porque ahora
el maestro que me escogió, ese hombre que hacía milagros, ese hombre que cambiaba los ambientes, ahora no está con nosotros. Quizás usted se siente de esa manera, momentos donde nos sentimos solos, momentos donde las amistades que están con nosotros y nos han impulsado al Evangelio a permanecer por un momento he quitado. Quizás usted se pueda identificar que esos amigos, esos padres espirituales, esas personas que nos ministraron la palabra, ahora no están. Y te has sentido como esos discípulos en querer renunciar, en querer volver al mundo, o en decir, me siento tan desanimado porque las personas que estaban conmigo y me ayudaban a motivarme, ahora no están. Yo vengo a traerte una instrucción de parte de Dios. Quedaos en Jerusalén. La interpretación del Espíritu Santo de Dios para mi vida. Quedaos en el ministerio. Quedaos, permanecer en los caminos de Dios, aun cuando las personas que te impulsaban ahora no están. Quedaos en la iglesia recibiendo la palabra de parte de Dios, aun cuando sientas desánimo, aun cuando tú veas que el panorama está difícil porque no tienes el respaldo quizás de los pastores, de los líderes. La instrucción de parte del Espíritu Santo de Dios para la iglesia, si te sientes como los discípulos, quedaos en la iglesia, quedaos en la presencia de Dios, recibiendo la palabra, recibiendo la administración del Espíritu Santo de Dios para tu vida. Quizás esa persona que te ayudaban, que te motivaban, ahora tú no las escuchas. Pero es un momento donde Jesús le dice a los discípulos, quedaos en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de Dios. Quedaos en la presencia de Dios, porque todavía falta mucho para nuestras vidas. Quedémonos en la presencia de Dios, aun cuando no tengamos fuerza, porque hay más para nuestras vidas. Iglesia, hay más para nuestras vidas. Hay más para nuestras vidas. Nuestro propósito no se queda aquí. Nuestro propósito como hijos de Dios para expandir el Evangelio todavía queda en el corazón de Dios. Pero tenemos que quedarnos, así como Jesús le dice a los discípulos, quédate en Jerusalén. Tenemos que permanecer, iglesia, unidos, unánimes en la presencia de Dios, aun cuando nuestra fuerza se acabe. Y no es fácil, hermano. No es fácil para los discípulos y no es fácil para nosotros. Se lo digo por experiencia propia. Momentos donde yo quiero renunciar. Momentos donde yo quiero tirar la toalla, hermano. Pero el Espíritu Santo de Dios viene a mi vida y me ministra. Quedaos en mi presencia, porque no he terminado contigo. Y ese llamado que te hice como hijo de Dios para expandir el Evangelio todavía no ha terminado, porque viene algo grande que se llama el Espíritu Santo de Dios para tu vida, que te va a ayudar, te va a dar fuerza, te va a bendecir para que tú puedas expandir el Evangelio con poder. Era lo que el Espíritu Santo de Dios le ministraba a los discípulos a través de Jesús. Momento donde nosotros no queremos seguir, hermano. Cuando llegué a los caminos de Dios, llegué a través de un hombre llamado Miguel José. Puedo decir su nombre porque la gloria de Dios. Mi padre espiritual, hermano. Un hombre que me ministraba, me impulsaba hacia el Evangelio.
Pero en un momento hubo una desconexión entre él y yo, entre mi padre espiritual, y me sentí como los discípulos, desanimado, el no querer seguir. Y tenía mi mirada puesta en ese hombre, aun cuando era un hombre de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios me ministró en ese momento, me dijo: quédate, que yo te voy a llenar. Quédate, porque todavía queda mucho en tu vida. Y permanecí en los caminos de Dios. Y eso le estoy diciendo 3 meses después que recibí al Señor. Me quedé solo, pero con el Espíritu Santo de Dios. Y hay todavía mucho para tu vida, así como la mía, a través del Espíritu Santo de Dios. Pero tenemos que permanecer en la presencia de Dios, en la iglesia, unido, unánime, para que podamos recibir ese toque de parte del Espíritu Santo de Dios. 28 años, hermano, que he caminado con el Espíritu Santo de Dios. 28 años que empecé a caminar con el Espíritu Santo de Dios a sola, sin mirar esas personas que nos impulsan, esas personas que nos ayudan, pero colocando mi mirada en el Espíritu Santo de Dios. Y el Señor Jesús le decía a los discípulos: no he terminado con ustedes, los entiendo que están desanimados, que quizás su fe ha fallado, pero todavía quedan para sus vidas, quedan mucho, queda la presencia y el toque del Espíritu Santo para su vida. Era la interpretación de la palabra de Jesús para su discípulo. Todavía no he terminado con ustedes, pero si ustedes permanecen en Jerusalén, van a recibir el poder de lo alto, el poder que lo va a ayudar a ustedes a expandir el Evangelio. Y es de lo que yo te quiero hablar, de ese poder de lo alto que recibimos a través del Espíritu Santo de Dios. Un poder, iglesia, que nos reviste de poder. Un poder que nos cubre. Un poder que nos da todas las herramientas necesarias que necesitamos tú y yo para expandir el Evangelio. Pero eso lo recibimos de parte del Espíritu Santo de Dios. Ahora tú puedes entender por qué Dios quitó esas personas que quizás te impulsaban en el Evangelio. Ahora usted puede entender por qué los discípulos 40 días tuvieron que permanecer orando, esperando que Jesús se apareciera. Porque es a través del Espíritu Santo de Dios, con su poder, que podemos alcanzar el objetivo, que podemos alcanzar el propósito por el cual tú y yo fuimos escogidos. Escogido, diga conmigo, escogido. Escogidos, hermanos. Escogido quiere decir apartado. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres cualquier mujer, cualquier joven, o tú no eres cualquier persona de tercera edad. Tú no eres cualquier hombre. Eres un hombre escogido por el Rey de Reyes, Señor de Señores. Eres un hombre, una mujer escogido por el Espíritu Santo de Dios. Y viene a mi mente, hermano, el hecho de que el Señor nos escoja a nosotros con un propósito de expandir el Evangelio. Eso quiere decir que la Trinidad se detuvo, hermano. Se detuvo en fijar su mirada sobre ti en el vientre de tu madre.
ellos se detuvieron y dijeron: María, Carlos, Juan, es escogido con un propósito de llevar el evangelio a toda persona que necesita escuchar de ella. Escogidos, hermanos. Tenemos que dar ese valor de que nosotros como hijos de Dios somos escogidos con un propósito de llevar el evangelio, de predicar la palabra de parte de Dios. Escogidos, hermanos. Y Jesús compara el bautismo, como lo habla Lucas 24:49, el bautismo del Espíritu Santo de Dios para nuestras vidas, como una vestimenta, pero una vestimenta de poder, hermano. Una vestimenta que nos cubre, nos resguarda, nos protege y nos reviste de poder. Y es como que usted ve mi ropa, hermano, mi camisa. Pero si en este momento yo me coloco una chaqueta completa y me la abrocho hasta arriba, mi camisa no se ve, hermano. Así es la vestimenta que recibimos tú y yo cuando somos investidos del poder de Dios. La humanidad que traíamos antes de llegar a los caminos de Dios es cubierta por el toque del Espíritu Santo. Es resguardada, es investida por otra vestimenta que te hace ser diferente. Es por eso, hermano, que cuando tú llegas a los caminos de Dios, el Espíritu Santo de Dios te da otra vestimenta. Yo no sé con cuál vestimenta llegaste tú a los caminos de Dios. Quizás tu vestimenta era de un alcohólico, de un drogadicto, de una prostituta, de un hombre activo. Pero cuando llegaste a los caminos de Dios y ese toque del Espíritu Santo de Dios llega a tu vida, Él te reviste, Él te da poder para que tú puedas cumplir el propósito de Dios. Somos revestidos con el poder de Dios, pero también con un propósito de expandir el evangelio. Vestidos, hermanos, con una vestidura diferente. Usted tiene que modelar esa vestidura, apropiarse de esta palabra, de que tú eres diferente, no eres el mismo. Mujeres que me escuchan, y así me lo ministra el Espíritu Santo de Dios. Muchas mujeres hoy en día se sienten despreciadas, se sienten de que no valen nada. Es porque no le dan un valor, que en los caminos de Dios somos revestidos con otra vestimenta. Somos diferentes. El Señor te ve a ti diferente, mujer que me escucha. El Señor te ve diferente. El Señor te ve como la niña de sus ojos. Una vestidura de poder que nos capacita, que nos da poder para cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Y vemos cómo en la palabra de Dios nos enseña la importancia del bautismo del Espíritu Santo de Dios para nuestras vidas. El ser lleno de su poder. Jesús le da esa importancia y nos enseña la palabra. Y lo trae a memoria en este día, en abrir un espacio en este predicador para que pueda traer esta palabra. Hoy en día en las iglesias, y lo digo con toda la autoridad de parte del Espíritu Santo de Dios, hacia un lado el revestimiento, el toque del Espíritu Santo de Dios, y nos volvemos una iglesia en tan solamente escuchar la palabra de Dios. Los discípulos eran testigos oculares de Jesús, pero el propósito de Dios
para los discípulos no era solamente de escuchar la palabra de Él, ser testigo, pero también era que ellos fueran revestidos del poder del Espíritu Santo de Dios para que ellos pudieran ser efectivos cuando predicaran la palabra de Dios. Necesitamos como iglesia ser revestidos del poder de Dios. Necesitamos como iglesia, querido amigo que me escucha, tú que estás conectado, de tener ese deseo y pedir al Espíritu Santo de Dios: toca mi vida, lléname de tu poder. Tú tienes que mostrar interés en buscar la presencia del Espíritu Santo de Dios para que Él te llene. Porque el propósito de Dios no es que tú vengas todos los domingos a recibir la palabra, sino que tú recibes la palabra, pero después vas a expandir el Evangelio, a mostrarle a muchas personas de que hay un Dios vivo, de que hay un Espíritu Santo de Dios que puede tocar su vida, en decirle: mira tú que me escucha, hay un Espíritu Santo de Dios que cambia los ambientes, hay un Espíritu Santo de Dios que cuando toca tu vida no es la misma, porque la vida de los discípulos no fue la misma cuando fueron tocados por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y vemos aquí en Filipenses cómo Jesús nos muestra a través de la palabra la importancia de ser tocado, de ser llenado por el Espíritu Santo de Dios. Quiero que usted vaya conmigo en Filipenses 2, del 5 al 11. Mire lo que dice la palabra. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Cómo el Señor le da la importancia a través de la palabra en que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por la cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Jesús, que Él, aun cuando era el Hijo de Dios, tenía su divinidad, se despojó, dice la palabra, de sí mismo, dándole la importancia de recibir al Espíritu Santo en su vida. Ahora surge una pregunta: ¿por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba la presencia, el toque del Espíritu Santo de Dios en su vida para poder hablar del Padre, para poder expandir el Evangelio a esa nación que no conocían de Dios? Porque Él se hizo humano, hombre. Él se despojó de su divinidad, se hizo un hombre como tú y yo para poder expandir el Evangelio. Él necesitaba el toque del Espíritu Santo en su vida para empezar el ministerio. Si tú quieres expandir el Evangelio, hablar de Jesús, mostrar que tienes una vida diferente, déjame decirte, conforme a la palabra, necesitas el toque del Espíritu Santo de Dios para que seas efectivo de bendición para otras personas. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios
para poder cumplir el propósito de Dios por el cual tú y yo fuimos escogidos. Escogidos, hermano. Amén. Fuimos escogidos con un propósito de hablar del Dios Todopoderoso, de expandir el plan de salvación, de traer esperanza para muchas personas que hoy en día la perdieron, hermano. Fuimos escogidos para cambiar los ambientes, para traer una palabra de esperanza para muchas personas que no la encuentran, hermano. El ver una sociedad corrompida, el ver cómo las redes sociales proyectan lo que no es de Dios. Tú y yo fuimos escogidos para hablar de Jesús, para decirle a todas esas personas de que podemos cambiar, de que podemos tener una vida diferente, en poder hablarle, niñas que me escuchan, jóvenes, adolescentes. Fuiste escogida con un propósito de Dios de poderle hablar a los adolescentes, a los jóvenes, que puedan tener una vida diferente, que puedan lucir a una mujer espléndida, a una mujer con un pudor, llena del Espíritu Santo, que sí puede habitar en esta sociedad, sanas, sin mostrar su cuerpo, sin mostrar poca vestimenta a través de las redes sociales. Fuimos escogidos para expandir el Evangelio y cambiar los ambientes. Hombre que me escucha, fuiste escogidos para cambiar el ambiente en tu hogar, en tu familia, en tu nación. Fuiste escogido para cambiar el ambiente, quizás en esas personas que están a tu cargo. Tú como líder, escogido, diga conmigo, escogido. Y mire lo que nos enseña la palabra. Jesús le da la importancia en él despojarse de su humanidad para recibir al Espíritu Santo de Dios. Y mire lo que nos dice en Lucas 3:21. Lucas 3:21. Y dice: y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dice la palabra de parte de Dios que cuando Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo de Dios, los cielos se abrieron, hermano, y vino la voz del Padre: este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Cuando tú y yo recibimos la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, los cielos se abren, hermano. Somos diferentes. Nuestra vida cambia. Ahora tenemos la herramienta. Somos investidos de poder para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y mire lo que dice la palabra en Lucas 4:14. Cuando tú y yo somos investidos del poder del Espíritu Santo de Dios, cuando tú y yo recibimos esa investidura, es donde empieza nuestro verdadero ministerio. Es donde tú y yo empezamos a ser efectivos en el propósito por el cual fuimos escogidos. Y mira lo que dice la palabra
Le estoy leyendo la palabra para que usted vea que es importante ser llenado por el Espíritu Santo de Dios. No nada más en que tú puedas venir aquí a escuchar una buena palabra. No es nada más que tú vengas aquí a este lugar a adorar al Señor. Es que tú puedas ser tocado por el Espíritu Santo de Dios. Que tú puedas ser lleno de que esa presencia del Espíritu Santo de Dios pueda arropar tu vida. Y como decía la canción de unción en el aire, yo no sé qué había en David, en Samuel. Y no le puedo cantar la canción, hermano, porque no canto, pero nada, hermano. Pero sí la puedo retener. ¿Qué había en esos hombres de Dios? En Daniel, que cuando él hablaba, los leones callaban, hermano. En Moisés, que cuando subía al monte, cuando él bajaba, su rostro resplandecía. ¿Quieres saber qué es lo que habitaba en ellos? La presencia del Espíritu Santo de Dios, el toque del Espíritu Santo de Dios. Y así como ellos fueron tocados por la presencia del Espíritu Santo de Dios y el rostro de Moisés resplandecía, así puede resplandecer tu rostro. Así tú te puedes ver, mujer que me escucha, hermosa, rejuvenecida, espléndida, una mujer que puede exhibirse sin mostrar nada de su cuerpo con autoridad, en vez de una mujer valorada, hermosa, que puede proyectar un mensaje diferente, investido del poder de Dios. Y dice la palabra, hijo Jesús volvió en el poder del Espíritu, déjeme que Lucas 4, el 1, me adelanté un poco. Esa es la presencia del Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y dice la palabra, usted puede leerla, que fue tentado ¿por quién? Por el diablo. Pero enseña la palabra que Jesús fue al desierto. ¿Cómo fue Jesús? Lleno del Espíritu Santo de Dios. Es importante que tú y yo, como hijos de Dios, seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Es importante que nosotros como iglesia, para proyectar el Evangelio, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios, para que cuando vengan los dardos del enemigo no nos opaquen, hermano. Porque el enemigo quiso tentar a Jesús, pero como Jesús fue lleno del Espíritu Santo y fue al desierto empoderado del poder de lo alto, nada de lo que el enemigo pudo levantar en él para que abordara el propósito de Dios fue efectivo, hermano. Cuando tú y yo nos llenamos del poder del Espíritu Santo de Dios, nada de lo que el enemigo coloque en nuestras vidas para que tú y yo podamos llevar el Evangelio a otra persona va a tener efecto, hermano. Y mira, ahora sí, hermano, Jesús fue lleno del Espíritu Santo, empoderado al desierto, y nada de lo que el enemigo levantó, argumentó, tuvo efecto, hermano. Pero miren lo que dice la palabra en el mismo Lucas 4, 14 al 18. Y Jesús volvió en el poder, diga conmigo, en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y
y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Dice en el 14: y Jesús volvió. Diga conmigo, volvió. En el poder del Espíritu Santo. Dice que Jesús volvió del desierto a Galilea, empoderado del Espíritu Santo de Dios. Y quiero que usted se pueda detener en lo que leímos del 1. Dice que Jesús fue al desierto empoderado del Espíritu Santo de Dios. Pero en esos 40 días, ese poder que ya habitaba en Jesús fue transformado, fue mayor cuando salió. Porque en ese proceso de él estar en el desierto, ese poder del Espíritu Santo de Dios que estaba en su vida fue transformado en mayor. Fue transformado con mayor poder. Y escucha lo que se nos revela la palabra de parte de Dios. Te hago una pregunta. ¿Ya tú tienes el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo de Dios te ha llenado con su poder. Tienes el convencimiento, así como Jesús, cuando se enfrentó al diablo, cuando fue tentado, en decir hoy: sí, yo soy lleno del Espíritu Santo de Dios. Ya ese poder de lo alto habita en mí. Ese poder habita en ti, iglesia. Ya tú tienes ese poder. Déjame decirte que así como Jesús, aún siendo el Dios Todopoderoso, fue al desierto para que ese poder sufriera una transformación. Si tú tienes ese poder, es necesario que tú le pidas al Espíritu Santo de Dios: renuévame cada día. Que ese poder que ya habita en mí, le tiene que decir el Espíritu Santo, que ese poder sufre una transformación, así como sufrió en Jesús. Una transformación en ese poder que habita en ti, para que tú puedas salir como salió Jesús a Galilea a predicar la palabra de Dios. En decirle a tú que estás empoderado del poder de Dios: Señor, renuévame cada día. En ir a la presencia del Espíritu Santo de Dios y decirle: Espíritu Santo de Dios, lléname de más de tu poder. Quiero más de tu poder. Quiero que me des esa investidura de poder para salir a expandir el Evangelio. Tú tienes que decirle, ya que tú tienes el poder de Dios en tu vida, que habita en ti, decirle: Señor, empodérame cada día para salir al Tocuyo a hablar de Jesús, para decirle a esas personas que no tienen esperanza: hay un Jesús que transforma los ambientes, hay un Jesús que trae vida, hay un Jesús que cambia la familia. Pero tú tienes que decirle al Espíritu Santo de Dios: lléname, Espíritu Santo. La salmista cantaba al comienzo: Espíritu Santo de Dios, llena mi vida. Tú tienes que buscar, tú que tienes el poder dado por el Espíritu Santo de Dios, buscar para que ese poder sufra una transformación, para que podamos salir empoderados con el poder de lo alto. Tú y yo podemos
tener muchos conocimientos, hermano. Y lo digo con respeto a todas las personas que son estudiadas. Tú puedes tener muchos conocimientos, puedes saber mucho de la palabra, puedes tener mucho léxico, ¿sí lo diré bien? Puedes hablar muy bien, hermano, pero si tú no estás empoderado del poder de lo alto, no vas a ser efectivo. Te lo está diciendo un hombre que repitió 3 veces el tercer año y solamente pasó educación física, hermano. Un hombre que no tiene estudio, pero soy un hombre, para la gloria de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de ese toque del Espíritu Santo de Dios, que cuando habla las palabras de parte de Dios, causa un efecto espiritual en las personas, para la gloria de Dios. Tenemos que ir a esa presencia para que nos llenes, hermanos, para que Él nos empodere. Y ese poder ya está en ti, hermano. Ese poder está en ti, lo digo. Ese poder está en ti. Ese poder está en ti. Pero lo tienes que avivar, lo tienes que soltar. Hoy en día, cristiano, empoderado de la palabra, empoderado del poder de lo alto, pero lo tienen dormidos, hermano. Lo tienen pasivo, porque lo dejaron a un lado, se moldearon a la forma de pensar, se moldearon, hermano, quizás como en algunas iglesias lo han enseñado, hermano. Hombres y mujeres que están empoderados del poder de Dios, pero lo tienen pasivo, porque quizás en su humanidad dijeron: ya no pertenezco a ningún ministerio, estoy sentado, no estoy ejerciendo en la iglesia. Entonces el poder que ya estaba en ti, dejaste de hacerlo, dejaste de orar por los enfermos, dejaste de ministrar a las personas que están consumidas en alcohol, en droga, dejaste de ministrar a las personas que están en depresión, porque te amoldeaste a una condición de que ahora, como en la iglesia no estoy ejerciendo, de que ahora como en la iglesia no ocupo ningún lugar en el liderazgo, dejaste de activar ese poder que hay en ti. Necesitamos hombres y mujeres empoderados del poder de lo alto, que no esté viendo la posición que tenga dentro de una iglesia, que no esté viendo el cargo que tenga dentro de la iglesia, sino que esté diciendo: yo soy lleno del Espíritu Santo de Dios. Ese poder de lo alto habita en mí, como habitó en Jesús. Ese poder de lo alto habita en mí, como habitó en los discípulos. Ahora yo me empodero, no importa que no tenga un cargo en el liderazgo de la iglesia, pero yo me empodero de ese poder y empiezo a predicar la palabra, empiezo a ministrar a los enfermos y declaro una palabra de bendición para toda persona enferma. Activa, te dice el Señor, el poder que ya habita en ti, un poder que te dio el Señor cuando te escogió. Y el hombre no te lo puede quitar. Quizás el hombre te hizo a un lado, te sentó, pero el poder que hay en ti por escogiencia de Dios habita en ti, pero lo tienes que activar. Hombres y mujeres que decidieron caminar en el evangelio de una forma pasiva, hermano, que fueron llenos del poder de Dios, pero en su decisión de caminar de una forma pasiva, en darle más importancia a las cosas del mundo que darle más importancia
por el cual fuiste escogido, que es expandir el evangelio. Y ese poder se quedó pasivo. Ese poder que había en ti, que cuando le ministraba a los enfermos se sanaban. Ese poder que había en ti, que cuando tú decías una palabra en el don de sabiduría, traía libertad al cautivo. Ese poder que había en ti, que cuando predicaba y proyectaba una palabra, las cárceles se abrían y toda persona que estaba cautivo espiritualmente era libre. El Señor te dice en esta mañana: activa el poder que ya yo te di. Te dice el Señor: déjale ver lo que está a un lado, que no importa el cargo que tú tengas. Activa el poder que ya yo te di en ti, porque yo te veo igual como el pastor, yo te veo igual como el líder del matrimonio, yo te veo igual como el líder de educación cristiana. Pero es necesario que tú te empoderes del poder de Dios y empieces a declarar una palabra de parte del Espíritu Santo de Dios, hablando proféticamente de acuerdo al poder que habita en ti. Y le hablo a toda persona que su familiar es inconverso y está ya en casa, o quizás está consumido en droga y en alcohol. Activa en este momento, allí donde tú estás sentado, y di: por el poder que ya recibí de parte del Espíritu Santo de Dios, di conmigo con convicción: envío una palabra para todo familiar que se quedó en casa. Envío una palabra de parte de Dios para mi hermano, para mi padre, para mi madre, para todo mi familiar que se quedó en casa sin escuchar la palabra de parte de Dios. Dile: por el poder que me has dado, yo envío una palabra sobre mi padre, sobre mi madre, sobre mis hermanos, y lo declaro para Cristo. Yo declaro, di conmigo, yo declaro hoy que así como yo estoy aquí recibiendo la palabra de parte de Dios, mi familia va a estar en este lugar recibiendo la palabra. Activar, hermano, el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Aplauda al Señor mientras hago algo. El Señor está buscando hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, que activen el poder de Dios, que le diga en esta mañana: Espíritu Santo de Dios, lléname de ese poder que está hablando el hermano Helio, dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Le hablo a los adolescentes, jóvenes. Dile al Espíritu Santo de Dios: lléname de tu poder. Lléname de ese poder para lucir como una princesa limpia delante de tu presencia. Dile: Espíritu Santo de Dios, llena mi vida para poder caminar como hija de Dios, para que toda persona, toda joven que está consumida en droga, en alcohol, que está en rebeldía, pueda decir un día: quiero ser como esa adolescente que va a la iglesia a la buena nueva. Quiero ser como esa joven que camina con pudor, que camina confiada, porque se siente valorizada en la presencia de Dios. Dios está buscando hombres y mujeres que activen el poder de Dios y sea efectivo en la escogencia por el cual Dios lo llamó. El Señor te dice en esta mañana: ya es necesario que dejes la pasividad, es necesario que dejes la comodidad en tu hogar, en tu vida, para expandir el evangelio. Y no es fácil, hermano, no es fácil poder proyectar el evangelio cuando la comodidad se te va de tu vida.
Y entendí, hermano, 6 años tenemos aquí, de que mi familia y yo somos un enlace para que otras personas se conecten con el Evangelio. Pero tuve que dejar el privilegio, la comodidad mía y de mi familia para poder ser efectivo en el Evangelio. Tú tienes que entregar la comodidad, la tranquilidad para expandir el Evangelio. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque fuimos escogidos por el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Fuimos escogidos por Dios con un propósito de expandir el Evangelio. Pero tenemos que dejar la comodidad. Y para predicar la palabra se me hicieron las 8:40. Y la gloria sea para Dios. 8:40. Sin poderme bañar, sin poderme vestir. Porque tuvimos que dejar la comodidad en los baños para hacer baños nuevos, para que usted pueda estar cómodo, para poder ser efectivo en usted en la comodidad, hermano. El que muchas veces mi hija me visita mensualmente y llega a la 1, a las 2 de la mañana, cansada, durmiendo. Y en una oportunidad mi hija mayor me dice: papi, ¿puedo dejar el aire prendido para seguir durmiendo? Oye, hermano, eso dolió mi corazón en decirle: hija, no se puede. Tenemos que hacer servicio, dejar esa comodidad para que el Evangelio se extienda, hermano. Y mira lo que dice la palabra en Hechos 1:8. Ubíquese en Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo, diga conmigo, testigo, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Dice: y recibiréis ¿qué? Poder a través del Espíritu Santo de Dios. Recibimos poder, número 1, para proclamar el Evangelio, y es lo que estamos hablando. Poder de lo alto para ser efectivo en llevar una palabra de bendición para muchas personas que se ven perdidas. Poder para llevar el Evangelio a muchas personas que hoy en día no tienen esperanza. Para muchas personas que se quieren quitar la vida, hermano. Poder para llevar una palabra de parte del Espíritu Santo de Dios para traer libertad al cautivo, para abrir las cárceles espirituales donde el enemigo tiene encerrado a muchas personas que le dicen: quítate la vida. Poder de lo alto, hermano, para llevar el Evangelio a toda persona que no tiene esperanza. Y puedo testificar de una mujer que está empoderada del poder de Dios. Una mujer que en su trabajo es efectiva en llevar el Evangelio, empoderada del Espíritu Santo de Dios. Una mujer que en su bolsillo koala lleva caramelos, hermano, y le da una palabra de bendición a muchas mujeres en su
depresión, en tristeza, que se quieren quitar la vida. Y en un momento esa mujer, empoderada así como estaba empoderada Jesús, fue a su trabajo y se le acercó una joven con sus ojos entristecidos, llenos de lágrimas, triste. Y esta mujer empoderada del poder de Dios fue efectiva por esa llenura del Espíritu Santo de Dios, y se acercó a ella y le dijo: toma estos caramelos, Cristo te ama. Fueron las palabras de esa mujer empoderada del poder de Dios. Y esa mujer recibió los caramelos, recibió esa palabra y se fue. Horas más tardes, hermano, esa mujer se acercó a esa mujer de Dios y le dijo: gracias por esa palabra de que Cristo me ama, porque me quería quitar la vida, me siento despreciada. Era la palabra de esa mujer. Nadie me quiere, nadie quiere estar conmigo. Y esa palabra que me dijiste trajo en mi corazón un efecto, trajo amor. Ahora sé que Cristo me ama. Poder, hermano, de lo alto para expandir el Evangelio, para ser efectivos, para no hablar palabras bonitas, sino palabras dirigidas por el Espíritu Santo de Dios, que causa un efecto espiritual para la gloria de Dios. Palabras que traen libertad al cautivo. Palabra de parte del Espíritu Santo de Dios que cambia los ambientes. Segundo, poder para llevar a otros a Dios. Y puede buscarlo en Hechos 3. Y vemos la historia en Hechos 3. La historia de cómo Juan y Felipe sanan un cojo en la Hermosa. Usted lo puede leer. Poder para llevar a otros a la presencia de Dios. Y en Juan y Felipe, perdón, sí, deje que yo lo lea. Pedro, estamos en Hechos 3 del 1. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando su mirada en los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento y esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Poder, hermano, poder para conectar a otros a la presencia de Dios. Poder de lo alto para conectar a otros con el Evangelio. Y esos hombres le dijeron: no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Del poder que habita en mí te doy, para que tengas libertad de lo que el enemigo ha puesto en tu vida. Poder, hermano, para que otras personas se puedan conectar. Y ese poder habita en ti, hermano. Tú tienes el poder para traer sanidad a los enfermos. Tú tienes el poder para hablar una palabra
persona que se siente perdida. Tú tienes el poder dada por el Espíritu Santo de Dios para cambiar los ambientes, pero lo tienes que activar, hermano. Lo tienes que activar. El Señor te dice: activa el poder que está en ti para que conectes a otros con el Evangelio. Sé como estos hombres que declararon la palabra, una palabra correcta. No tengo ni oro ni plata, pero del poder que habita en mí, ahora te lo doy. A ti te digo, tú que estás conectado, yo no tengo ni plata ni oro, pero tú que estás conectado, del poder que habita en mí, recíbelo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si tú estás enfermo, envío una palabra de sanidad sobre tu vida. Si estás en depresión, hoy en el nombre de Jesús declaro una palabra de libertad y le ordeno a los demonios que abran las cárceles que te tienen oprimida, y te declaro libre en el nombre de Jesús. Poder para conectar a otro con el Evangelio. Yo no sé qué persona trae a tu memoria el Espíritu Santo de Dios que te cautive en este momento en una cárcel espiritual. Yo te invito que tú te actives en el poder de Dios y envíe una palabra de parte de Dios para esa persona, y asuma la autoridad que Dios te ha dado a través de la palabra, y envíe una palabra de libertad sobre esa vida. Conéctalo con el Evangelio. Sí, en el nombre de Jesús, yo te declaro libre del enemigo, te declaro libre del alcohol, de la droga, y te conecto con la presencia de Dios. Punto número 2, hermano. Testigo. Testigo. Testigo es aquel que mira lo que otro hace. Y los discípulos eran hombres comunes y corrientes, hermanos. Pero eran hombres escogidos con poder de lo alto, que eran testigos oculares de Jesús. Pero ahora ellos iban a ser testigos, no de lo que ellos podían hacer, sino de lo que el Espíritu Santo de Dios iba a hacer a través de ellos. Testigo, hermano. Testigo del poder de Dios. Y nos habla la historia en Hechos 5, del 15 al 16. Usted lo puede leer en sus casas. La historia de Juan, hermano, que con su sombra sanaba, con su sombra traía sanidad. Perdón, Pedro. Llegó Juan, hermano. Gracias, pastor. Y vemos como este hombre trae sanidad, hermano, con su sombra. Testigo, hermano, del poder de Dios. Cuando tú y yo somos empoderados del poder de Dios, nos hacemos testigos de su poder. Somos testigos de cómo Dios trae libertad sobre toda persona enferma. Somos testigos cómo el poder de Dios se manifiesta en personas que están en depresión. Somos testigos cómo tú y yo, cuando declaramos la palabra, traemos libertad, cambiamos ambiente. Testigos del poder de Dios, testigos de los milagros de Jesús, testigo de lo que puede hacer el Señor en la sociedad. Diga conmigo, testigo. Y tercer punto para terminar, lleno del poder de lo alto para alcanzar territorios. Y dice la palabra en Hechos 1:8,
y me serán testigo en Samaria. Y dice la palabra que serán testigos en otras naciones. Alcanzar territorio para Cristo. Pero para alcanzar esos territorios para Cristo, tenemos que ser empoderados del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que pedir al Espíritu Santo de Dios: llena mi vida, empodérame de ese poder para alcanzar otro territorio. Y también puedo traer a la memoria a Felipe, el diácono, un hombre empoderado del poder de Dios, que no tenía ningún cargo en la iglesia. Era simplemente un hombre que servía a la mesa, pero estaba empoderado del poder de Dios. Y dice que fue a Samaria a predicar el evangelio. Y que cuando ese hombre entró a Samaria a predicar el evangelio, ese ambiente en esa ciudad fue transformado y cambiado. Las personas fueron sanadas. Y dice la palabra, usted puede leerla en la historia, que había una persona adivina, una persona que era bruja, estaba en la brujería, pero cuando escuchó la palabra declarada por ese hombre, esa palabra trajo libertad a su vida y fue libre. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios para alcanzar otro territorio. Es el propósito de Dios para nuestras vidas, en escogernos como su Hijo para predicar el Evangelio, que podamos alcanzar otro territorio, que no nos quedemos nosotros como iglesia en alcanzar solamente el molino, sino expandernos a otras ciudades, en llevar el Evangelio, quizás a través de las redes sociales, sobre todo el mundo. Y qué bonito, iglesia, cuando estamos empoderados del poder de Dios. Cuando tú y yo estamos empoderados del poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos dirige. Para la gloria de Dios, el Espíritu Santo dirige a nuestros pastores, hermanos. Y ellos empezaron con algo sencillo, con los teléfonos. Vamos a grabar videos, pasar fotos. Después fueron siendo más adelante. Ahora vamos por Facebook, vamos por Instagram, vamos por el TikTok, como van muchas personas. Ahora el Evangelio está siendo expandido como iglesia a otras personas. Estamos expandiendo el Evangelio dirigido por el Espíritu Santo de Dios. No fue algo emocional de los pastores, hermanos. Simple y llanamente, como están empoderados del poder de lo alto, se dejan dirigir por el Espíritu Santo de Dios. Ahora el Evangelio es hablado aquí en el molino, pero expandido a otras ciudades para la gloria de Dios. Es por eso que como iglesia tenemos que llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Usted en este momento le tiene que decir: Espíritu Santo, llena mi vida. Yo te invito para que tú te coloques sobre tus pies y tú le puedas decir, mientras que la salmista esté pasando, decirle al Espíritu Santo de Dios: Espíritu Santo de Dios, llena mi vida. Quiero ser efectivo en el reino de Dios. Que tú allí, con tus ojos cerrados, le puedas decir: Espíritu Santo, llena mi vida. Empodérame de ese poder. Y quiero hablarle a toda persona que todavía no ha sido llena del Espíritu Santo de Dios, que
todavía ese poder no habita en ti. En Hechos 2 nos dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Hoy es el día donde el Espíritu Santo de Dios puede tocar tu vida. Hoy es el día donde tú le